vez más es para mí un privilegio el poder venir hacia ustedes y compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que nuevamente tomemos nuestra Biblia en mano y digamos juntos la promesa a la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. En esta serie de mensajes hemos hablado acerca de que es nuestra obligación engrandecer el reino de Dios y que no podemos estar poniendo excusa porque somos imperfectos o porque hemos fallado o dejaremos de cumplir con nuestra misión de trabajar para engrandecer el reino de Dios. También hemos visto que ser niño o joven no es excusa para no involucrarse en la tarea que Jesús nos ha encomendado. Cada día debemos buscar crecer en la fe, gracia y conocimiento de la palabra de Dios. En el mensaje de hoy, hermanos, quiero que analicemos el hecho de que ser perseguidos no es excusa. Y ese es el tema del mensaje. Ser perseguidos no es excusa. Hermanos, para hacer la voluntad de Dios con nuestra vida no hay excusa que realmente valga delante de Él. Nuestro Señor Jesús nos dice con toda honestidad que al convertirnos en sus discípulos seremos perseguidos por lo que creemos y también por la forma de vida que llevamos en obediencia a su palabra. Lamentablemente, esa persecución vendrá por dentro de la iglesia y por fuera de la iglesia. En otras palabras, seremos atacados por aquellos que no creen en Jesucristo y que viven bajo la ideología que el diablo ha sembrado en esta sociedad que cada día va más en contra de la voluntad de Dios y en decadencia. Y también seremos perseguidos por hermanos que dicen ser cristianos, pero que no buscan vivir como Cristo, sino que solamente quieren vivir en una religiosidad y tampoco quieren vivir de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Estas personas solo quieren aplicar lo que les conviene de la Biblia, pero cuando no les conviene vivir de acuerdo a la palabra de Dios, se dedican a criticar y a perseguir o incluso hablar mal de aquellos que están luchando por vivir todo aquello que Dios manda en su palabra. Ahora bien, el ser perseguido por fuera y por dentro no es excusa para seguir adelante buscando realizar la voluntad de Dios en nuestra vida. No es motivo también para tirar la toalla, como decimos, ya que eso es lo que realmente el diablo quiere. Pero hermanos, ser perseguido no es excusa, ya que Dios quiere hacer su voluntad en nuestra vida. La realidad, hermanos, es que Dios quiere hacer algo en tu vida y en mi vida también. Quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, en estos versículos de la carta a Filipenses, encontramos que el apóstol Pablo, él escribe esta carta a los creyentes que estaban en Filipos. Pablo les escribe esta carta porque él quería agradecerles por haberle ayudado cuando tuvo necesidad. También deseaba decirles que disfrutaran del gozo en el Señor a pesar de la presión y el futuro juicio que él tendría. Pablo les escribe cartas debido a que las obras que había iniciado estaban a mucha distancia las unas de las otras. Entonces,
Pablo les envía cartas por medio de un equipo de voluntarios que incluía a Timoteo, a Marcos y Epafras, quienes entregaban las cartas y permanecían con las congregaciones por un tiempo para enseñarles y animarles. Allá por el año 50 después de Cristo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas cruzaron el mar Egeo desde Asia Menor y desembarcaron en Filipos. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 11 al 40. La mayor parte de la iglesia en Filipos estaba formada por gentiles. Esto significa que personas no judías. Los filipenses eran recordados con gozo y agradecimiento por Pablo, ya que los filipenses siempre estaban dispuestos a participar en cualquier tarea que él tuviera para ellos. Ahora bien, quiero que meditemos en esto. Cuando otros piensan en ti, ¿qué viene a la mente de ellos? ¿Animas a otros con tus actos de servicio a Dios? ¿O animas a otros con tu fiel servicio? Hermanos, los filipenses oyeron el Evangelio cuando Pablo y sus compañeros realizaron su segundo viaje misionero y fundaron la iglesia allí. Pablo señala su invalorable contribución a difundir el Evangelio del Señor Jesús. Ellos contribuían al sostén económico, aun cuando él estaba en prisión. Hermanos, cuando nosotros ayudamos a nuestros ministerios, a nuestros misioneros y evangelistas a través de la hospitalidad y oración, e incluso nuestras ofrendas, pasamos a ser parte de la comunión en el Evangelio. Hermanos, Dios ha empezado una buena obra en nosotros, como dice el apóstol Pablo, y terminará cuando veamos cara a cara al Señor Jesucristo. Como lo dice el versículo 6, léalo conmigo, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, en base a lo que encontramos nosotros en este texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, y viendo el contexto de lo que Pablo escribe a los hermanos en Filipos, yo quiero que hoy pensemos y meditemos en 3 puntos que nos pueden servir a nosotros para entender que incluso el ser perseguido no es excusa para hacer la voluntad de Dios. El punto número 1 le he titulado: ser perseguido no es excusa porque Dios quiere hacer una obra en tu vida. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo que leímos, versículo 6, hay una parte que dice: el que comenzó en vosotros. Hermanos, ¿quién comenzó en vosotros? Dios. Dios quiere trabajar en la vida de cada pecador arrepentido. Esto es la gracia admirable de Dios lista para actuar en nosotros. Ahora bien, esto es lo opuesto a lo que nosotros queremos como seres humanos. Porque nosotros queremos alcanzar las estrellas. Nosotros queremos alcanzar fama, queremos lograr fortuna. Nosotros queremos escalar lo más alto que podamos para que otros nos admiren y nos aplaudan. Hermanos, Dios descendió a este mundo para encontrar al pecador y darle la oportunidad de ser salvo de una condenación eterna en el infierno. Y también Dios vino para darle la oportunidad de ser transformado en una nueva criatura. Y todo aquel que cree en Jesús tiene la gran bendición de ser sellado con el Espíritu Santo, para que entonces eso garantice que es posesión de Dios, le pertenece a Cristo. Hermanos, Dios invita al pecador a que se convierta en un hijo de Él. Y eso se logra por medio de la fe en Jesucristo. Por eso dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, es que todo aquel que recibe en su corazón a Cristo y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces es salvo y se convierte en hijo de Dios. No es llamado hijo de Dios, es convertido en hijo de Dios. Segundo punto, ser perseguido no es excusa porque Dios quiere empezar una buena obra en tu vida. El texto dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. Dios quiere hacer una buena obra en ti. El proceso de la buena obra de Dios empieza haciéndonos conscientes de nuestros pecados. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 23. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, este texto realmente nos empieza a ser conscientes del hecho de que somos pecadores y que pronto nos damos cuenta que nuestras buenas obras carecen de mérito para la salvación. Dice la Biblia en Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, nos damos cuenta que lo único que hemos ganado debido a nuestros pecados es la muerte. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Encontramos nosotros, hermanos, que debido al pecado hemos ganado la muerte. Pero también nos damos cuenta acá que Dios muestra su amor con nosotros, nos da el regalo de la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo nos ama y Cristo murió por nosotros. Así que por lo tanto, hermanos, nosotros debemos depositar nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que Él nos quiere llevar por un proceso para realizar su buena obra en nosotros. Y eso se realiza a través de que nosotros depositemos genuinamente nuestra fe en el Señor. Hermanos, la fe en Cristo nos trae muchas buenas cosas. Por ejemplo, poner nuestra fe en Jesucristo nos trae el perdón de nuestros pecados, nos trae justificación, nos trae seguridad de salvación, tenemos la seguridad de ir al cielo. También nos da la bendición de que el Espíritu Santo viva en nosotros para guiarnos en nuestro diario vivir. Y también, hermanos, encontramos que Dios tiene un propósito para que nosotros vivamos a través de ese propósito por el cual traeremos honra y gloria a Dios. Así que, hermanos, Dios quiere hacer una buena obra en ti. Tercer punto, ser perseguido no es excusa, porque Dios quiere realizar una obra permanente en tu vida. Dice nuestro texto en Filipenses 1, versículo 6, hay una parte que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo da por seguro que esta buena obra permanecerá. Ahora bien, vea la obra de Dios en nosotros los creyentes. Primero, vea que Dios es quien empieza la obra, en el versículo 6 de Filipenses 1. También quiero que observe que Dios es quien continuará la obra. Vea conmigo Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios completará su obra. Miremos lo que dice el capítulo 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Hermanos, la vida eterna es real. Para el creyente, sí existe una verdadera vida eterna con el Señor. Dice la Biblia en 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, bien, hermanos, debemos entender que ser perseguido no es una excusa, porque Dios quiere realizar una obra permanente en tu vida. No es una obra temporal, es una obra que Él le da inicio y Él la continuará por la eternidad. Hermanos, para finalizar este mensaje, quiero que pienses en esta pregunta. ¿Cómo puedo saber que Dios ha empezado su buena obra en mí? Quiero que respondas estas 3 preguntas. Número 1. ¿Te sientes convencido de pecado en tu corazón? Segunda pregunta. ¿Eres consciente que Dios te ama? Tercero, ¿estás dispuesto a seguir a Cristo por fe? Si no has podido contestar afirmativamente a estas preguntas, hoy yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Cristo y permitas que Él empiece a darte una nueva vida, la cual es una vida llena de bendiciones. Hermanos, Satanás odia a nuestro Padre Dios. Satanás quiere callarnos y desanimarnos. Muchas veces lo hace por medio de querernos amedrentar, por medio de perseguirnos, por medio de intimidarnos, por medio de querer impedirnos que sirvamos al Señor. Nos quiere impedir que evangelicemos, nos quiere impedir que discipulemos. El diablo quiere cerrar las iglesias. El diablo quiere desanimar a los creyentes para que ya no se congreguen, para que ya no asistan al culto, para que ya no se presenten en el templo a adorar a Dios como una asamblea convocada en ese momento, una eclesía. Hermanos, todo esto es parte de la batalla espiritual. El diablo va a perseguirnos de muchas formas, pero hoy debemos entender que el vivir en persecución no debe ser una excusa para dejar de hacer lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Hermanos, es nuestra obligación engrandecer el reino de Dios. Satanás pelea sucio. Nosotros no usaremos armas de tinieblas. Nosotros confiamos en el Señor y por eso siempre haremos lo correcto. El diablo es un enemigo derrotado. Jesús le venció en la cruz del Calvario. Hermanos, aunque seamos criticados, perseguidos, atacados injustamente, quiero que entiendas que la justicia de Dios prevalecerá. Jesús nos advirtió que seríamos perseguidos. Seremos perseguidos por todos aquellos que odian la palabra de Dios. Y aún seremos perseguidos y criticados por cristianos inmaduros. Seremos perseguidos por aquellos que no desean hacer nada para la obra de Dios, ya que ellos se sienten culpables debido a los que sí están haciendo su mejor esfuerzo por servir al Señor. Entonces, hermanos, venga persecución por dentro o por fuera, no debemos ponerlo como excusa para dejar de servir a Dios. Ser perseguido solo es parte de la batalla espiritual. No olvidemos que nuestro deber es engrandecer el reino de Dios. Hermanos, sufrir algún tipo de persecución como creyente no es excusa para dejar de hacer aquello que Cristo nos ha pedido. El apóstol Pablo fue perseguido y aún fue encarcelado. Tuvo una muerte dura, difícil. Pero ¿sabe qué, hermano? El apóstol Pablo, como siervo de Jesucristo, él dio su ejemplo también. El que aún estar en persecución no era una excusa para dejar de hacer aquello por lo cual el Señor nos tomó como soldados. Hermanos, debemos poner en alto el nombre de Jesucristo. Debemos marchar firmes en este mundo predicando el Evangelio. No dejemos que las filosofías o las ideologías de este mundo nos quieran amedrentar o nos quieran causar intimidación. Hermanos, aunque nos critiquen por la fe que tenemos, debemos alzar nuestra voz y predicar el verdadero Evangelio. Debemos seguir adelante, porque no hay excusa para dejar de servir a Cristo
y engrandecer su reino. Oremos a Dios para que Él nos permita ser instrumento en sus manos y que sigamos adelante, venga lo que venga, pase lo que pase, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a ser valientes, que en estos tiempos podamos nosotros alzar nuestra voz con la predicación de tu Evangelio. Que hoy más que nunca este mundo escuche tu palabra. Padre, yo te ruego que podamos seguir permaneciendo fieles a ti y en todo aquello que tú nos has enseñado y ordenado en tu bendita palabra. Padre, líbranos de dejar de congregarnos. Líbranos de dejar de servir en tu nombre. Líbranos, Señor, de dejar de discipular a otros. Líbranos, Padre, de todo aquello que nos quiera hacer retroceder en nuestra fe en ti. Te ruego, Dios, que uses nuestras vidas y que, Padre, no permitas también que pongamos excusas. Líbranos del mal, Señor. Líbranos de la tentación. Padre, por favor, que tu reino pueda engrandecerse en estos tiempos y que nosotros podamos ser ese instrumento en tus manos para que tu reino, Señor, siga creciendo y el cielo se siga llenando de almas que han sido rescatadas por tu sacrificio en la cruz y por el Evangelio que hemos presentado de ti a todos aquellos que nos rodean. Usa nuestras vidas, Padre. Te lo ruego, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Unum. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.